encuentro. Vamos al Ecuador, donde esta semana, y bueno, desde hace ya 2 meses aproximadamente, forma parte, pues, el eje central de la política y del entorno político ecuatoriano, el tema del juicio político. Se conoció que recientemente la Asamblea Nacional aprobó de forma mayoritaria la celebración de este juicio político, una celebración que de alguna manera aceleró el propio proceso de la comisión parlamentaria que estaba encargada sobre la evaluación o, digamos, la consustanciación de las evidencias, y que de alguna manera, pues esto es como un elemento que también ha quedado allí dentro de la controversia, porque ciertamente se acusa al gobierno de Guillermo Lasso con respecto a peculado. Y esto de alguna manera es una aseveración bastante grave. Ciertamente es importante que se revise sobre todo la carga probatoria de lo que se está hablando allí, pero de alguna manera pues queda todavía la convocatoria, muy probablemente para la semana que viene, de lo que es una interpelación directa al jefe de Estado. En este contexto, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto sobre cómo miras esto, y sobre todo mirándolo de cara a lo que ya hemos visto, a la turbulencia política que ya hemos referido aquí en otros episodios de Mirada Semanal. En principio es un nuevo episodio de la resolución de conflictos políticos por falta de capacidad para la negociación entre distintos grupos por la vía del impeachment, de la remoción del Ejecutivo. Y esto es volver otra vez sobre una discusión en la que por una parte está la voluntad del electorado, que sencillamente en este caso el Poder Legislativo pasa de largo, porque hay algo que es preocupante del caso, ¿no? Yo coincido, Xavi, en que hay, y no sé qué opinará Manolo, pero yo coincido en que hay que revisar cuál es el problema, ¿no? Es decir, si hay corrupción, hay que revisarla. Pero lo que vemos es que la misma comisión que revisó los recaudos y todo esto dice que no hay, el resultado es que no hay corrupción, y además esto fue algo que ocurrió antes la decisión fue antes del periodo de Lazo. Entonces aquí se ve que es un asunto de retaliación política, y eso es lo grave, utilizar la remoción del Ejecutivo para simplemente saldar cuentas políticas. A mí me parece que es gravísimo porque va en contra de la voluntad popular que votó por ese presidente, pero también destruye la institucionalidad, no solamente el Ejecutivo, es el propio Legislativo el que queda en entredicho. Entonces, a mí me parece que eso es quizás lo más grave de todo, sin entrar en el fondo del caso concreto de peculado, de Claro, tráfico, lo que sea, que sea. ciertamente allí es como que, bueno, utilizar para un objetivo, utilizar un elemento institucional que está diseñado y previsto para prevenir de otro tipo de problemas, utilizarlo de manera meramente instrumental, ¿no? Y eso, por supuesto, es algo que es preocupante, ¿no? Y que ciertamente erosiona, pues, también la credibilidad del propio proceso, ¿no? Incluso América Latina y Sudamérica tiene un historial importante. Recordemos lo ocurrido con Dilma Rousseff, lo ocurrido con otros mandatarios, ¿no? Como muchas veces, a veces se hace que lo que esté inscrito en la ley o lo que esté inscrito en la dinámica institucional se parezca a lo que yo aspiro políticamente, ¿no? Y en ese contexto, Manolo, me gustaría un poco también tu apreciación de conjunto, considerando también dos elementos fundamentales. Lo primero, el debido proceso, ¿no? Porque ciertamente estamos hablando de que también el siempre aunque sea el presidente de la República, siempre hay que resguardar el debido proceso y la presunción de inocencia. Eso por una parte. Pero por la otra, me gustaría también tu apreciación de conjunto, considerando el propio sistema político ecuatoriano, ¿no? Lo que le ha tocado vivir en los últimos años. ¿Cómo miras tú este proceso, sobre todo considerando que, bueno, el hecho de que haya habido una votación mayoritaria en esta Asamblea Nacional no implica que esa vaya a ser exactamente la votación final del proceso de juicio político? Porque, bueno, incluso hemos sabido de algunas deserciones, el caso
de la propia izquierda democrática, entre otros partidos, ¿no? ¿Cómo miras tú en general este proceso? Bueno, el escenario ecuatoriano hay que recordar que tiene un caso muy sui generis. Una vez que se aprobó la Constitución actualmente en vigor, que se llama la Constitución de Montecristi, por el nombre de la ciudad en Manabí, donde se aprobó en el año 2008, y es que permite simultanear el juicio político al presidente, lo que en el argot anglosajón, ¿no?, se denomina impeachment, con la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso, pero anticipando las elecciones, es decir, también de alguna manera, diríamos, haciendo un suicidio político. Claro, De tal con la manera, muerte esto es lo que se cruzada, llama ¿no? sí, esto es lo que se llama la muerte cruzada, ¿no? La muerte cruzada, dice la Constitución, que se puede dar por grave conmoción interna, porque los asambleístas obstruyan el plan de trabajo presidencial, o porque los asambleístas se arroguen funciones que no les competan. En este caso, la Corte Constitucional tiene que decir lo que es verdad, pero en las dos anteriores es discrecional del presidente. Es decir, que el presidente Guillermo Lasso, conviene no olvidar, gobierna con una asamblea legislativa compuesta por 137 asambleístas, en las que hay más de 10 grupos parlamentarios, y que su grupo político no tiene mayoría, requiere de una complicada negociación constantemente para sacar adelante la legislación. Para el juicio político es suficiente con que haya 92 votos, que ahora mismo no están en torno a 88. No está seguro los 92, pero es una especie de juego, de pulso, en el que finalmente el presidente Lasso puede anticiparse a el juicio político que daría la presidencia al actual vicepresidente, que se llama Alfredo Borrero, disolviendo el Congreso. Si disuelve el Congreso, hay que convocar elecciones legislativas y elecciones presidenciales. Las legislativas serían en 3 meses, las presidenciales en 6 meses, ¿no? Y este es el escenario dramático en el que se encuentra ahora mismo Ecuador, que suma pues una cuestión de incertidumbre enorme a la vida política del país. Claro, y que es llamativo también la particularidad que el propio Lazo en este proceso de casi 2 meses, en algunas ocasiones se ha mostrado bastante desafiante. Bueno, está bien, yo voy a defender mi honorabilidad y la de este gobierno frente al Pleno. No tengo ningún inconveniente, no voy ni siquiera asomó la posibilidad en su momento de la muerte cruzada, pero ya esa posibilidad ya no es tan claro que no vaya a emplear esa posibilidad, ¿no? Que no se pueda. Claro, pero es que fíjate, lo que me parece más dramático es que, como te decía, de 137 diputados, ¿no? Lasso no llega ni a 50, ¿no? Y Claro, el segundo gran partido político, el segundo gran grupo, que es bastante heterogéneo, es el movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, es decir, el movimiento indígena, ¿no? indígena, El movimiento indígena tiene realmente aquí la llave de lo que va a suceder en Ecuador. claro. La amenaza por parte del movimiento es colapsar el país a través de paros que corten la circulación, como en otras ocasiones ha ocurrido, la circulación viaria del país. Claro, y que de alguna manera también el propio Pachacutic, en el marco de su heterogeneidad, también ha manifestado sus reservas, Exacto. ¿no? Sus reservas Sí. no ha sido, se ha mostrado que no ha sido un voto seguro en cualquiera de los escenarios, de modo que obviamente esto prevé pues, que necesariamente vayamos a volver sobre este proceso, sobre el cual también buena parte de los interesados en la política latinoamericana muchas veces, aunque vengamos de otras latitudes, hay que aprender de esta dinámica, porque ciertamente tiene muchos elementos de los cuales también hay que rescatar, ¿no? Incluso la posibilidad de que de esta interpelación pues sugiere que va a ser una sesión parlamentaria muy movida y se tiene previsto que sea para el 13, para el 13 o 15 de este mes de mayo. Aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos
dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.